de tal manera de que la principal causa de muerte en las personas es las lesiones en la cabeza, ¿no? El tiempo, como ustedes han visto, el tiempo cuenta en trauma, de tal manera de que se acuñó hace algunos años atrás el concepto de la hora dorada, con la finalidad de enfatizar que existe un riesgo de muerte en los primeros minutos o en la primera hora. Y eso iba asociado a la necesidad de una intervención precoz, rápida, durante ese periodo de tiempo, con la finalidad de disminuir pues, la probabilidad de muerte en ese paciente que ya tiene un trauma grave. Me refiero, por ejemplo, si yo tengo a un paciente que llega a la emergencia con una vía aérea obstruida, pues no voy a esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas para poder resolverla. Eso tiene que resolverse en cuestión de segundos, tal vez de minutos, pero no más, porque de lo contrario, pues ese paciente va a fallecer. Igual sucede con una hemotórax a tensión o con una hemorragia severa. De tal manera de que estos ejemplos que estoy mencionando, pues requiere que haya una identificación precoz y un tratamiento oportuno, rápido. De lo contrario, esos pacientes van a fallecer. Y justamente estas lesiones que estoy mencionando, pues hacen que se sume ese 30% en la muerte por trauma cuando llegan a un hospital. ¿Por qué razón? Porque los médicos que están en la emergencia, que están recibiendo a este tipo de pacientes, no se identifican estas lesiones, ¿no? Y luego de que pasa 1 hora y luego de que pasa 2 horas, entonces recién nos percatamos de que el paciente tiene estas lesiones. Y la lesión, pues, ha tenido el impacto, ¿no? Así que eso es lo que sucede, ¿no? Así que miren ustedes aquí un ejemplo, ¿no? Si nos llegara este paciente a nuestra emergencia, y de hecho llegan diferentes lesiones en la cabeza, lesiones en el cuello, lesiones en el tórax, lesiones en el abdomen, lesiones en las extremidades y también lesiones en la piel. Todo lo que he mencionado son regiones, y dentro de esas regiones, obviamente, algunas son más frecuentes que otras y también tienen un impacto diferente que otras, ¿no? Aquí, por ejemplo, las lesiones no están en las regiones superiores de tórax, cuello, abdomen, pelvis, sino están en extremidades. Amputaciones traumáticas que va a liberar pues una serie de mediadores inflamatorios que va a tener una repercusión sistémica, aparte de la hemorragia de por sí. Entonces, este paciente, por ejemplo, que estamos viendo, son pacientes que van a requerir una resucitación, y esa resucitación pues requiere un abordaje de A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, si yo veo a un paciente con estas lesiones, no voy a ir de frente a atender las lesiones en las extremidades. Tengo que seguir el abordaje. Obviamente, para efectos de enseñanza, se divide en orden. Primero el A, después el B, después el C, pero eso no es que sea así. Lo que sucede es de que para efectos de ordenarnos en la enseñanza, se ha puesto en pasos. Obviamente es simultánea. Por eso es que existe un equipo de trauma que pueda atender a este tipo de pacientes, ¿no? De tal manera de que, ¿cómo podemos tratar a este paciente? Si hubiéramos un grupo, ¿no? De unas 6 u 8 personas, entonces un par de personas se ocupan de la vía aérea, 2 personas se ocupan de la respiración, ventilación, y 2 personas se ocupan de la parte de la circulación. Y en la parte de la circulación, aparte de colocar los catéteres, etcétera, periféricos, también tienen que hacer control de la hemorragia, ¿no? Entonces, circulación con control de las hemorragias externas. De ahí entra a tallar esto que ustedes están viendo. Entonces, ¿cómo podemos tratar a este paciente? Con esa estructura dinámica de momentos que se van sumando y que vamos tratando de ir hacia un resultado que es el que este paciente sobreviva. Obviamente,
Eso es lo que se hace cuando el paciente llega a la emergencia, pero cuando ya lo hemos resucitado y el paciente está con una hemodinamia adecuada, que debe tomarnos un promedio de 15 minutos, 20 minutos, entonces ese paciente debe ir a sala de operaciones. A sala de operaciones para ver si es que podemos reparar algunas estructuras o, en su defecto, hacer la amputación que corresponde, ¿no? Entonces, eso ya son valoraciones que entran en otro momento, pero eso se hace en sala de operación. Aquí el énfasis de lo que estoy mencionando es de lo que se debe hacer cuando el paciente llega a la emergencia. No estoy hablando de reparaciones, de sala de operaciones, que ese es otro tema. Aquí es qué debo hacer para evitar que esta persona que ustedes están viendo en esa imagen se muera. ¿Puedo hacer algo? Sí. ¿Qué debo hacer? Aplicar el famoso ABCDE de manera simultánea. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que, para poder atender a este tipo de paciente y a otros tipos de pacientes, porque los traumas son diferentes. Lo que le decía a mi grupo, por ejemplo, es de que si uno atiende a un paciente con apendicitis aguda, pues todos los pacientes con apendicitis aguda van a tener mucha similitud en la presentación o en el cuadro clínico. Sin embargo, cuando yo atiendo a un paciente con trauma, pues es diferente, ¿no? Porque las lesiones en la cabeza son múltiples, las lesiones en el cuello igual, las lesiones en el tórax, la cantidad de posibilidades que yo puedo encontrar. Así que, y tengo que conocer cada una de ellas para poder hacer un abordaje correcto. Pero independientemente de la lesión, me refiero a la ubicación, yo tengo que aplicar el protocolo que me dice esta guía que se llama ATLS. ¿Es la única que existe en el mundo? No, hay otras guías más. Sin embargo, la que es más popular, la que es más conocida, al menos para nosotros que estamos en el continente americano, pues tenemos mucha influencia norteamericana, así que utilizamos el ATLS, ¿no? El ATLS es un curso que ofrece el Colegio Americano de Cirujanos y que enseña que cuando abordamos a un paciente con trauma, pues debemos aplicar la revisión primaria y la revisión secundaria. En relación a la revisión primaria, ¿qué es lo que nos enseña el ATLS? Pues el ATLS nos enseña que nosotros deberíamos tratar de evaluar y dirigir las lesiones que amenazan la vida, pero tiene que hacerse de manera ordenada. E insisto, el que yo mencione primero el A y después el B, etcétera, no es que yo tenga que terminar todo el A para recién pasar al B y tengo que terminar todo el B para recién pasar al C. Se hace simultáneo, pero eso implica que tiene que hacerse de manera efectiva, ¿no? Así que ahí tenemos el famoso ABCDE del trauma, donde el A es la vía aérea, donde el B es la ventilación, el C es la circulación, el D es el déficit neurológico y el E es la exposición, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer. No me puedo distraer en otras lesiones y este protocolo que nos enseña el ATLS es con la finalidad de identificar aquellas lesiones que puedan comprometer la vida del paciente y, por ende, que puedan fallecer. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Vayamos revisando rápidamente cada una de ellas. Cuando yo evalúo la vía aérea, pues mi objetivo al evaluar la vía aérea es yo voy a buscar si hay función de la vía aérea. Eso es mi objetivo. Entonces, cuando llega el paciente, lo colocan en una camilla, yo me coloco en la cabecera del paciente y ahí estoy, y digo, voy a buscar la obstrucción de la vía aérea, si está presente o no está presente. Y ese es mi trabajo. Entonces, para eso yo puedo utilizar algunos equipos y de repente aspiración, de repente laringoscopio, etcétera. Una serie de equipos que me van a permitir evaluar si es que existe la obstrucción de la vía aérea o no. Pero a ese momento o al momento de que yo estoy evaluando, debo tratar de controlar el movimiento de la columna cervical, porque es posible de que haya alguna lesión de la columna y esta pueda ser exacerbada, incrementada y hacerle más daño al paciente. Entonces siempre hay que hacer un control, ¿no? Estos pacientes
graves que acuden a la emergencia con un evento traumático, pues requieren una vía aérea definitiva, es decir, requieren intubación orotraqueal. Y en relación a esto, pues hay diferentes estrategias para poder hacerla, ¿no? Pero en el caso de que no se pueda realizar la intubación orotraqueal, pues hay otras estrategias. Aquí estoy mencionando solamente algunas, sin embargo hay una serie de estrategias que podemos aplicar. Tenemos, por ejemplo, la intubación nasotraqueal ciega, la cricotirotomía o la traqueostomía, que lo vimos en la clase de RCP. Y son estrategias que podemos aplicarlas, podemos hacerlas. Miren aquí, ven a este cirujano, ¿no? Que tal vez lo puedan reconocer y tal vez lo conozcan, pero aquí se está asegurando la vía aérea en un paciente con trauma grave. El cirujano que ustedes ven está cogiendo el laringoscopio con la mano izquierda, eso requiere una técnica, ¿no? El tubo endotraqueal que se está colocando en la tráquea tiene ahí un dispositivo que permite darle estabilidad al tubo endotraqueal. Y por otro lado, ahí ustedes ven que la enfermera en el lado derecho para ustedes, en el lado izquierdo para mí, tiene un ventilador bolsa máscara que una vez que yo ya he realizado la intubación, pues voy a comenzar a ventilarlo al paciente, ¿no? Hablábamos con mi grupo acerca de diferentes estrategias para poder realizar la intubación orotraqueal. Una de ellas, y la más conocida, es la intubación orotraqueal asistida con medicamentos, que así lo refiere la TLS, ¿no? En el que tenemos que utilizar algunas drogas con la finalidad de poder hacer una intubación exitosa, ¿no? Y hay todo un protocolo, por ejemplo, fluidos, por ejemplo, silocaína o lidocaína para evitar que haya alguna respuesta de elevación de la presión intracraneana, arritmias que se pueden presentar, etcétera, ¿no? Hasta que al final podemos utilizar un relajante muscular como la succinilcolina, que tiene un efecto pues corto. A los 30 segundos de haber colocado, ya el paciente entra en una flacidez y en un paro respiratorio controlado, y a los 3 minutos desaparece su efecto y el paciente nuevamente comienza a ventilar. Pero ya en ese periodo de tiempo hemos realizado una intubación exitosa sin que haya un incremento de la presión intracraneana en el caso de que el paciente tenga una lesión encefálica, ¿no? Por otro lado, la ventilación, aquí hay que identificar déficits en el mecanismo de respiración que amenazan la vida. Cuando yo evalúo, ya pasé del A y evalúo el B, entonces me concentro en el tórax. Me concentro en el tórax y en ese tórax yo voy a utilizar pues la percusión, voy a utilizar la auscultación, voy a utilizar de repente el movimiento, ¿no? Mis manos puedo colocar en la pared torácica para ver si es que hay alguna crepitación o algún movimiento anormal o asimetría, etcétera. Entonces, de tal manera de que yo pueda identificar lesiones como el neumotórax a tensión, como el neumotórax masivo, como el neumotórax abierto o las lesiones traqueobronquiales o el taponamiento cardíaco. Entonces, y para eso, obviamente, yo tengo que conocer cada una de ellas. Tengo que conocer algunas características, ¿no? Por ejemplo, la emoción se asemeja mucho al taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque dan hipotensión las dos, porque dan incurgitación yugular los dos. Sin embargo, en el taponamiento cardíaco, los ruidos cardíacos están apagados. Si no, sucede eso con el neumotórax a tensión. ¿De acuerdo? Entonces hay que conocerla para poder ir buscarla, para poder buscarla. De lo contrario, no va a ser una evaluación adecuada, ¿no? Por otro lado, la circulación. La circulación tiene que ver con la identificación del shock. Es decir, yo tengo que tener algunas variables para identificar si una persona tiene shock o no tiene shock. Por definición, el shock implica una perfusión tisular inadecuada, pero esa es la definición, pero ¿cómo puedo evaluar la perfusión tisular inadecuada? Pues a través de diferentes variables clínicas, variables de laboratorio, ¿no?
y tengo que utilizarlas para poder determinar si el paciente está en shock o no. Hay una serie de maniobras que se realizan para poder identificar a un paciente con shock. Pero es importante también saber cuáles son las causas del shock. Y tenemos, por ejemplo, el shock hipovolémico, que es el más frecuente, y me refiero al shock hipovolémico tipo hemorrágico, que mientras no demuestre lo contrario, hay que pensar que tu paciente tiene shock hemorrágico. Eso es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? ¿Y qué implica eso? Implica que yo voy a tener que buscar, pues, sangre. ¿En dónde? En el tórax. ¿En dónde más? En el abdomen. ¿En dónde más? En la pelvis o en los huesos largos. Si yo no encuentro sangre en esos lugares que he mencionado, entonces la probabilidad de que sea un shock hemorrágico pues se va disipando. Así que tengo que buscar otras causas y podría de repente encontrar un shock obstructivo, ¿no? Ejemplos, el neumotórax de atención, por ejemplo, ¿no? O podría de repente encontrar un shock cardiogénico o, en su defecto, un shock distributivo. Y dentro de ella, el neurogénico o el séptico. Así que así uno tiene que ir evaluando, buscando la causa. Por ejemplo, esto es un hemoperitoneo postraumático, un paciente que fue chocado por un hecho de tránsito, ¿ya? El abdomen no estaba sin ninguna lesión, pero llegó chocado. Así que comenzamos a buscar dónde está la acumulación de sangre. Primera posibilidad, que sea una hemorragia. Comenzamos a evaluar el tórax, no había nada. Comenzamos a evaluar el abdomen y encontramos un líquido libre. Así que ahí estaba nuestra fuente de sangrado. Resucitamos, lo llevamos a hacer operaciones y miren lo que encontramos, la cantidad de sangre, ¿no? Cantidad de sangre. ¿Eso de dónde? Puede ser una lesión de hígado, una lesión de vaso, una lesión renal incluso, ¿no? Si bien es cierto, el riñón está en la zona retroperitoneal, pero en algunos casos es tanto el sangrado que se revienta, que se rompe el retro y la sangre sale a la cavidad, ¿de acuerdo? Entonces, estas lesiones, obviamente, lesiones esplénicas, hepáticas o renales, generalmente cuando tienen esa cantidad de sangrado, pues son lesiones grado 4, grado 5, ¿no? Hay algunas lesiones, como las lesiones grado 1, las lesiones grado 2 o las lesiones grado 3 de órganos sólidos que no requieren un tratamiento quirúrgico como el que están viendo ustedes aquí, sino que requieren un monitoreo en un entorno donde pueda ser colocado con máquinas para poder estar verificando la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. ¿Dónde encontramos eso? Pues en cuidados intensivos, ¿no? Aparte de ello, en esas lesiones de órganos sólidos, como el hígado, por ejemplo, requiere de que podamos identificar algún resangrado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues monitorizando las funciones vitales y también haciendo exámenes seriados. ¿De qué? De hemoglobina, para ver si es que hay un descenso o no. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero hay otros pacientes que sí requieren cirugía, como el que están viendo ustedes, ¿no? Va a haber una traducción, obviamente, una traducción fisiológica, mientras que unos se van a mantener estables, hemodinámicamente bien, y no va a haber irritación peritoneal. Va a haber otro grupo de pacientes que sí lo van a tener, que van a tener irritación peritoneal, que van a tener tensión abdominal, que va a estar chocado. Los pacientes obviamente no son candidatos para ir a cuidados intensivos y hacer exámenes seriados. Son pacientes que deben ser llevados a la laparotomía y control del sangrado. Nos ayuda esta tablita cuando un paciente está en shock hipovolémico, básicamente hablando del tipo hemorrágico, ¿no? Aquí vemos la clase 1 y la clase 2, son pacientes que tienen un shock hemorrágico compensado, y el grado 3 y el grado 4 pues ya es grave, ¿no? Así que hay una proyección ahí de porcentaje en el que uno puede aproximarse, ¿ya? Eso se aproxima con el volumen que una persona puede perder. Esto ayuda, no es que esto sea exacto, sea preciso, es más, algunas sociedades del mundo
le han hecho cuestionamientos a esta tablita y ya no lo usan, pero a TLS sí lo sigue incorporando. Entonces siempre uno tiene que, por eso es importante leer no solamente una sola fuente, sino varias fuentes para que uno pueda luego sacar sus propias conclusiones y tomar decisiones, ¿no? En este caso yo estoy colocando la tabla porque estamos utilizando la TLS como una estrategia para aplicar, para poder ser aplicado en nuestros pacientes con trauma. Por otro lado tenemos el déficit neurológico, evaluación rápida del estado neurológico para identificar lesiones potencialmente mortales. Una forma de poder identificarlo es evaluando el tamaño de la pupila y ver su estado de respuesta, ¿no? Si hay reacción o no a la luz. También el estado mental, rápidamente podemos hacer una evaluación que nos ayuda a ver si es que el paciente está de repente en una escala de coma de grado compatible con un TEC leve, moderado o severo. Y hay que también tener en cuenta de que una persona no necesariamente tiene que tener una lesión del sistema nervioso central, sino que la hipoxia también puede hacer de que el score de la coma de Glasgow pueda disminuir, ¿no? Me refiero a la encefalopatía hipóxica. Y también hay que hacer un examen motor y sensitivo. Estas son las variables que deben ser utilizadas al momento de hacer la valoración de la escala de coma de Glasgow. Por último, la exposición del paciente, examen de la cabeza a los pies para identificar otras lesiones. Esto es importante porque ya nos está diciendo de que si hemos logrado llegar al último, significa de que todo ha sido descartado o ha sido diagnosticado y tratado. No podemos pasar pues al último para ya estar a punto de iniciar el segundo momento, ¿no? Sin embargo, el examen de la cabeza a los pies para identificar otras lesiones ya implica hacerlo en el segundo momento, pero previamente, pues la exposición del paciente completamente. Hay que aquí siempre estar con mucho cuidado de los movimientos que podamos hacer porque pueden haber lesiones de la columna vertebral. También hay que evitar que el paciente tenga una pérdida de calor y para eso yo necesito pues utilizar de repente calor a través de una luz o de repente con mantas, ¿no? Entonces, pero el objetivo es evitar que haya una pérdida de calor. ¿Por qué? Porque pues la hipotermia que puede aparecer en un paciente puede juntarse con la coagulopatía, puede juntarse con la acidosis y entrar en un círculo vicioso y luego de eso el paciente puede morir. Así que hay que estar siempre atento. El collarín cervical y revisar siempre la espalda y los flancos porque pueden haber por ahí algunas lesiones que podrían pasar desapercibidas al momento de la evaluación. Los auxiliares de la revisión primaria, es decir, ¿qué es lo que yo debo hacer al finalizar? Pues debo utilizar, por ejemplo, imágenes como una radiografía de tórax que me podría ayudar y me podría dar información. La radiografía de la pelvis es importante, ¿no? El FAS y ahora el FAS extendido también. Y no olviden de que el lavado peritoneal diagnóstico, si bien es cierto que el FAS ha logrado cubrir todas las posibilidades de lesiones en el abdomen, en el tórax, el lavado peritoneal diagnóstico todavía se mantiene vigente para algunos casos, para algunos escenarios en el que el FAS no me da mayor información, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver el FAS, son imágenes. Aquí en el lado estoy marcando, hay una imagen que es muy característica en los pacientes con trauma. Esto que están viendo ustedes acá es el hígado, ¿no? Esto es el hígado. Y esto que estoy marcando aquí es el riñón. Obviamente, si el riñón y el hígado están juntos, entonces esto aparece en el lado derecho. Y a este espacio que ustedes están viendo, que lo estoy marcando, este espacio recibe un nombre, ¿no? Se le llama el espacio de Morrison. Ese es el espacio de Morrison. Y cuando hay líquido, es decir, cuando hay sangre, entonces ese espacio de Morrison se pierde. Y miren aquí, hay una especie de triángulo, ¿no? En este triángulo, pues aquí, esto es líquido, esto es sangre.
en un evento traumático. Entonces, cuando ustedes ven esta imagen triangular negra, entonces podemos decir que el paciente pues está con un líquido libre y probablemente haya un sangrado de por medio. Aquí está el vaso, miren aquí el vaso, ¿no? Y aquí está el riñón, ¿no? Y aquí se ve esto negro y esto es sangre. Entonces también líquido libre. Posiblemente haya pues algún tipo de hemorragia, ¿no? Entonces esas imágenes las podemos visualizar cuando hacemos una evaluación en un paciente con trauma. Y yo estoy buscando, ¿qué cosa? Siempre líquido libre para poder verificar si es que hay o no hay una lesión importante. La revisión secundaria y el tratamiento definitivo es una evaluación aquí completa de la cabeza hasta el último dedo del pie. Para eso nosotros ya hemos expuesto al paciente, hemos retirado las ropas, etcétera, para poder iniciar esta revisión secundaria, ¿no? Y aquí pues ya continúo con las imágenes, con la tomografía. Obviamente este paciente que llega a una revisión secundaria es un paciente que llega en condiciones adecuadas, que ha sido resucitado adecuadamente, que se encuentra hemodinámicamente estable. Los planes de tratamiento, especialmente para lesiones múltiples, tienen que estar basados en un criterio de prioridad, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, algunas referencias que sería conveniente que ustedes lo revisen para ampliar los detalles, ¿no? He creído conveniente también agregar a esta clase otros tópicos porque en la programación que se ha realizado hay también paciente con emergencia. Sin embargo, en el sílabo estaba separado, por eso es que de repente hubo alguna confusión, pero he preparado también algunas cosas que lo vamos a conversar rápidamente porque esto es tangencial, en algunas otras clases lo van a ver, de repente ya lo vieron, ¿no? Miren aquí, en relación a las heridas y a la cicatrización, que creo que ya ha sido un tema, pero voy a simplemente ampliar un poquito nada más. Una herida, bueno, ¿quién no ha tenido heridas? Desde niños por ahí por travieso nos hemos cortado, nos hemos caído, de repente hemos tenido alguna abrasión, etcétera. Así que una herida es una lesión circunscrita causada por una fuerza externa y puede afectar a cualquier tejido u órgano, ¿ya? Nosotros los cirujanos, por ejemplo, provocamos intencionalmente y con permiso del paciente una herida, pero nuestras heridas se llaman heridas quirúrgicas, ¿no? No hacemos otro tipo de heridas los cirujanos. A veces nos echan mala fama, ¿no? Pero somos tranquilos. También tenemos las heridas traumáticas, que eso ya es otra cosa. Ya eso sucede por un evento traumático, me refiero a una transferencia de energía, y estas pueden ser cerradas o pueden ser penetrantes, y pueden ser leves, pueden ser graves, o pueden ser incluso mortales. Las heridas pueden ser simples o pueden ser complejas, pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las heridas del pie diabético son crónicas, ¿no? Están meses. O las úlceras varicosas también son heridas crónicas. Así que en relación a heridas, pues hay un montón de cosas para conversar. Sin embargo, cuando hablamos de emergencia, porque dice atención a un paciente de emergencia, pues van a llegar pacientes con diferentes tipos de heridas. De repente, la mayoría de heridas que llegan, pues son heridas pequeñas, pero al final requieren que haya un abordaje homogéneo y uno tiene que tener algún cuidado de las heridas. Y, por ejemplo, dentro de ello es facilitar la hemostasia, es decir, evitar que siga sangrando la herida. Hay que disminuir la pérdida de tejido y para eso yo tengo que tener algunos criterios de curación, etcétera, para que no haya una desvitalización de un tejido y que inicialmente de repente no estuvo comprometido, ¿no? Promover la cicatrización de las heridas, y lo hacemos muchas veces a través de algunos dispositivos como suturas, como por ejemplo Steri-Strict, etcétera, ¿no?
Por otro lado, tenemos que tratar de reducir al mínimo la formación de cicatrices, porque cicatrices, pues hay tres tipos que ustedes también lo han conversado y han visto que hay, incluso así motivo de algunas preguntas de sus exámenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos mecanismos en relación a las heridas. Las heridas son causadas por tres diferentes tipos de fuerzas. Hay heridas cortantes, que es la gran mayoría de heridas que nos vienen. Sin embargo, también hay otros tipos de heridas, como las compresivas, que requieren una mayor energía, transferencia de energía, y que sus heridas son más estrelladas, a diferencia de las heridas cortantes. Mientras que las acción requieren una transferencia de energía oblicua, provocando una herida de desforramiento, como lo que están ustedes viendo allí, ¿no? Como si fueran heridas tipo guante, en el que se descubren huesos, tendones, músculos. Esas heridas o esos mecanismos de tracción son mecanismos que requieren una fuerza que viene de manera oblicua, a diferencia de las compresivas, que son heridas que tienen un ángulo recto. Las heridas, como cualquier evento traumático, requiere siempre el abordaje de ABC, siempre. Cualquier tipo de herida, incluyendo las quemaduras, siempre requieren el ABC, ¿de acuerdo? Porque la quemadura también es un trauma, recuerden, y el abordaje tiene que ser igual. Y debemos garantizar la hemostasia, eso es clave. Si yo veo una herida que está sangrando, entonces no voy a dejar que sangre, que siga sangrando, tengo que hacer algo, y para ello puedo utilizar inicialmente apósitos, con suero salino, compresiones, hago todo un manejo inicial, hay que eliminar las obstrucciones, por ejemplo, en el caso de los dedos, porque algunos anillos de repente va a haber edema y ya no voy a poder retirarlo después, y eso puede también provocar algún daño secundario a lo que estamos tratando de corregir, ¿no? Las heridas las podemos clasificar en heridas limpias, contaminadas e infectadas. Y esto va a tener repercusión para el tratamiento que vayamos a implementar, e incluso en el caso de las heridas que llegan a la emergencia porque una persona se cortó y vino después de horas o días y se infectó. Entonces yo tengo que clasificar esa herida, porque incluso esto me va a ayudar a tomar decisiones si es que el paciente requiere o no una protección antitetánica. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿de acuerdo? Miren, aquí esta es una herida, y si yo les pregunto qué tipo de herida según lo que yo les he mencionado, pues ustedes me van a decir que esto obviamente no es una herida limpia, ¿no? Ni es una herida limpia contaminada. Miren que está con drenajes, aquí está, por aquí hay pus, entonces hay que poder valorar esa herida, y también vamos a tener que tomar decisiones de qué hacer con esta herida, ¿no? Hay heridas que son agudas, hay heridas que son crónicas. De repente esta herida ya no es aguda, es crónica, puede ser. Habría que analizarlo, y sin embargo, las heridas se presentan en diferentes escenarios. Las heridas las podemos ver incluso en hospitalización. Un paciente puede haber sido operado y después de la operación todo está cerradito, todo está ok, cuando de repente comienza a filtrar pus y la herida tenemos que abrirla, y esa herida ya adquiere un nombre. Inicialmente era una, después pasó a otro, y así. Y las heridas en relación a la clasificación pueden ser dinámicas en relación a qué estamos observando en ella. Hay varios estudios que se han hecho en relación a las heridas, y específicamente me refiero a su asociación con las infecciones de sitio operatorio. Dependiendo de si yo hago un tratamiento de una herida limpia contaminada o sucia, yo voy a tener una probabilidad de que esa herida se complique con una infección. Por ejemplo, las heridas limpias de 100 pacientes, pues de 1 a 3 es posible de que se puedan infectar, ¿no? Las heridas limpias contaminadas de 2 a casi 8, las contaminadas de 6 a 15, y las sucias, miren, en algunas series 7, en otras hasta 40%. O sea, cada una tiene un rango. Ahora, esos rangos están pues en que algunos han reportado
7% y otros han reportado 40%. Entonces, por eso uno pone, ¿no? Esto obviamente depende también de los protocolos que cada hospital implemente. Hay algunos hospitales que son más cuidadosos y por eso de repente sus cifras son bajas, pero hay otros hospitales que no tienen protocolos y sus cifras pueden ser altas, ¿no? Y en relación a las cicatrices, miren ahí las diferentes cicatrices que uno puede observar. Hay cicatrices, podríamos decir, entre comillas, normal. Hay unas cicatrices elevadas que se llaman hipertróficas, o hay unas cicatrices que desbordan los bordes y que reciben el nombre de cicatrices queloides, como la que están viendo aquí, ¿no? ¿Qué es entonces una cicatrización? La conocemos, la vemos, pero ¿qué cosa es una cicatrización? Obviamente es una respuesta que nuestro organismo inicia con la finalidad de hacer una reparación del tejido, generando inflamación, o la misma herida genera inflamación, incluso hasta puede verse necrosis, y que conduce a una fibrosis. Ese es el término de cicatrización. ¿Nosotros podemos hacer alguna intervención en este proceso? Claro que sí. Podemos hacer una intervención con la finalidad de minimizar la inflamación, con la finalidad de minimizar la necrosis y, por lo tanto, con la finalidad de minimizar también la fibrosis que se pueda generar producto de la cicatrización, ¿no? Así que, en relación a eso, tenemos pues algunos tipos de cierre de herida. Tenemos un cierre primario, un cierre secundario y un cierre terciario. El cierre primario es lo que generalmente hacemos con todos los pacientes cuando llegan a la emergencia. Llega un paciente con alguna herida, entonces nosotros hacemos todo un protocolo de lavado, con cloruro de sodio, con algún jabón antiséptico, y luego de ello comenzamos a utilizar algunas suturas, grapas, cinta adhesiva, etcétera, ¿no? Pero en algunos casos puede una persona ir por un cierre secundario. Hay personas que llegan de repente 2 días, 3 días después que se han hecho la herida y en ese momento no podemos juntarlo, sino que tenemos que esperar y tomar la decisión si lo vamos a dejar que vaya granulando hasta que se cierre o puedo seguir limpiando, curando por 4 o 5 días y luego intentar utilizar una sutura, ¿no? Y a eso se le llama cierre terciario. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí ven, por ejemplo, miren, este es un ejemplo de un cierre primario, aquí. Este es un cierre secundario. Aquí está el primario, el secundario y aquí está el terciario, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan una idea cuál es el camino que uno puede tomar. Ups. Continuamos. Por error, dejé de compartir un momento. Ok, seguimos. Entonces eso es lo que se ve, ¿no? Seguimos por aquí. Miren acá. Este es un paciente que llegó a la emergencia con una herida en el cuello. Entonces yo les pregunto qué tipo de herida es. ¿Es un paciente con una herida limpia contaminada, sucia? Más o menos ustedes pueden aproximarse. No creo que alguno de ustedes me diga que es una herida pues sucia, ¿no? Probablemente sea una herida limpia o limpia contaminada. Ustedes requieren información para poder hacerlo, pero al menos ya pueden eliminar algunas posibilidades. ¿Y qué tipo de cierre podría ser? ¿Tendría que ser un cierre primario, un cierre secundario o un cierre terciario? ¿Qué dicen ustedes? Un cierre primario. ¿Qué es lo que es? Un cierre primario. Y ahí está, ¿no? Tratado, obviamente las suturas, ustedes ven las suturas externas, pero también tuvimos que hacer una serie de reparación de músculos, tejidos internos, control vascular, etc., ¿no? Y luego este paciente fue bien, pasó unos días con nosotros y luego se fue a casa, ¿no? Y luego después de unos 3 meses regresó y se había hecho un tatuaje como una especie de un collar, ¿no? Para que no se vea su cicatriz. Fue muy original el paciente. Factores que afectan la cicatrización de las heridas. Una herida puede verse comprometida en su cicatrización, en su curación a través de la presencia de infección. La isquemia, o sea, la infección, la isquemia, el edema, la presión tisular, los cuerpos extraños, también eso es importante.
pueden afectar todo este proceso que estamos mencionando de la cicatrización. Miren aquí, ¿qué pasó con esta herida? Esto que están viendo es la parte anterior de la pierna, ¿sí? Del lado derecho. Este paciente llegó a la emergencia con una herida que se había hecho lineal, así que alguien que estuvo de guardia lo lavó, lo suturó y le puso sus puntos, y luego al cabo de unos 5 días el paciente regresa y viene así. ¿Qué están viendo ustedes? Están viendo una necrosis, están viendo una zona eritematosa, es decir, aquí hay un compromiso de la herida. ¿Qué pasó? Entonces, este paciente probablemente tuvo alguna de estas condiciones, o de repente todas, pero alguna de ellas que generó de que el paciente se vaya a esa infección que estamos viendo, y que es una infección muy severa, ¿no? Pues tuvo que quedarse este paciente, tuvo que retirar esos puntos, ahí perdió un poco de tejido y todo se complicó. ¿Por qué razón? Porque no se valoró alguna de las condiciones que he mencionado anteriormente. En relación a la cicatrización, pues ya hemos visto que la cicatrización de las heridas implica una restauración de la integridad del tejido lesionado, ¿no? Y pasa por una serie de fases, ustedes las conocen: la inflamatoria, la proliferativa y la última, la contracción de la herida y la remodelación. Y aquí algunas gráficas para entenderla. Aquí tenemos la fase inflamatoria. Cada una de las fases tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, en la fase inflamatoria dice que comienza al momento de sufrir el evento traumático, es decir, de la injuria, con la formación de coágulos, aquí están viendo los coágulos, y la migración de fagocitos, de células blancas o de leucocitos, ¿no? Aquí la célula más importante en esta fase son los neutrófilos. Esa es la célula más importante, ¿no? Luego tenemos la fase proliferativa, cuya célula clave durante esta fase son los fibroblastos, que van a sintetizar y van a secretar colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas, que son necesarias para la cicatrización de la herida. Por último, tenemos la fase de remodelación. Ustedes pueden ver en la figura que ya sucedió la cicatrización. Esta fase comienza aproximadamente, miren, 3 semanas después del trauma o de la injuria, con el desarrollo de una cicatriz fibrosa. Y es importante entender de que el proceso de cicatrización no es que cuando uno retira los puntos, en el caso de que lo haya puesto, se terminó la cicatrización. Eso no es cierto. La cicatrización puede continuar hasta 6 meses o incluso más. Puede incluso prolongarse hasta 2 años, ¿no? Dependiendo de la zona. Por otro lado, las heridas están asociadas con la protección antitetánica. Cuando llegan los pacientes a la emergencia, luego que uno ha tratado la herida adecuadamente y ha elegido el cierre primario o secundario, terciario, dependiendo de las condiciones con las que llegue el paciente a la emergencia, yo tengo que valorar si es que el paciente requiere o no una protección antitetánica. Obviamente los pacientes que llegan no son todos de la misma edad, varían en función a las edades, por lo tanto yo tengo que hacer todo un abordaje en función a eso, ¿no? Miren esta imagen que no viene a ser sino una pintura, un retrato de un soldado herido sufriendo tétanos. Esto es una pintura que hizo Sir Charles Bell más o menos en 1821 y que refleja que este problema pues es un problema que estaba asociado a la guerra, que habla de un soldado herido, ¿no? Esto para que ustedes puedan recordar de que el tétanos es provocado por una bacteria anaerobia gram positiva. Estas esporas del Clostridium tetani son muy resistentes al calor, pueden tolerar, miren, 121 grados por 20 minutos y a la mayoría de los antisépticos. Obviamente, y para nuestra suerte, están distribuidas en algunas zonas que son tratadas con estiércol. Eso quiere decir que en zonas rurales es frecuente. En zonas que son
como Trujillo, por ejemplo, la posibilidad de que haya este tipo de eventos es menor, sin embargo, no hay que descuidar la posibilidad de que puedan presentarse, ¿no? Pueden persistir incluso por meses o por años las esporas. El Clostridium tetani produce dos exotoxinas. Tenemos la tetanolicina y la tetanoespasmina. Mientras que la tetanolicina, y cada una de ellas tiene una importancia en relación a todo este tema del tétanos. La tetanolicina lo que hace es generar un ambiente propicio para que esta bacteria siga creciendo. ¿Y qué hace? Pues recrea un entorno anaerobio. ¿Y cómo lo logra? Provocando necrosis del tejido que ha sido comprometido. Ese es su trabajo de esta exotoxina. Mientras que la tetanoespasmina lo que hace es generar una manifestación del sistema nervioso central a través de su invasión a este entorno, ¿no? Por eso se le llama neurotoxina. Y es la que causa las manifestaciones típicas del tétano. Una dosis letal humana estimada de tetanoespasmina es de 2.5 nanogramos por kilo. Y aquí está, en esta imagen ustedes pueden ver el Clostridium tetani y cómo esta puede ingresar a una herida, ¿no? Y esta herida puede ser de partida para que haya toda esta manifestación de la enfermedad. En relación a la epidemiología, pues está presente en todo el mundo. Hay algunos países que lo tienen con mayor frecuencia que otros. Pero miren ahí el tétanos. Por ejemplo, tétanos con difteria, todos los países del mundo, y los que tienen todavía tétanos, difteria, polio, pues los países africanos son los países más pobres, ¿no? Hay algunos factores de riesgo relacionados al tétanos y dentro de ellos, por ejemplo, la más importante es la edad avanzada. ¿No? ¿Cuántas personas que trabajan, que son ya personas de edad avanzada, pues llegan a la emergencia con algún tipo de herida? Y esas personas tienen un factor de riesgo importante para el desarrollo del tétanos. Hay otras, claro que sí, tal vez menos. Por ejemplo, personas que tienen terapias inmunosupresoras. Obviamente una persona que tiene una terapia inmunosupresora no va a estar trabajando, no va a estar haciendo su vida normal, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que esas también son condiciones de riesgo para que pueda aparecer el tétanos. Heridas crónicas, uso de drogas. En relación a la edad, y por eso quería hacer énfasis en esto, es que la inmunidad al tétanos, en un estudio de cero prevalencia en Australia, reportó que a medida que la persona iba avanzando en edad, si miren aquí, la proporción de ese grupo etario protegido o inmune iba reduciéndose. Mientras que en una persona de 5 a 9 años, el 90% de ellos tenía una protección de inmunidad bien alta, pero conforme va bajando, miren aquí, se reduce, en las personas mayores de 70 años, pues se reduce significativamente, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta, lo cual implica de que hay que cuidar a las personas que tienen mayor edad porque son personas de mucho riesgo en comparación con las personas jóvenes. Esta tablita lo que muestra es lo mismo. Miren aquí, conforme va avanzando la edad, por ejemplo, en personas menos de 40 años, aquí tenemos una protección completa, pero conforme va avanzando en la edad, pues esta protección va disminuyendo. Y aquellas personas que tienen más de 60 años, pues la protección es bien baja y son personas que son muy susceptibles a poder y obviamente eso se correlaciona con la tasa de fatalidad, que las personas que tienen más de 64 años pues tienen mayor riesgo de morir en comparación con las personas más jóvenes. La herida contaminada con estas esporas de Clostridium tetani son heridas que pueden aparecer generalmente, no es el único sitio, pero en aquellas zonas de las extremidades, ya sean las plantas de los pies o las manos, que podemos por ahí de repente hacernos una herida con alguna
algún instrumento o algo que esté en la calle que esté contaminado, ¿no? Con las esporas. Las condiciones anaeróbicas, por ejemplo, las heridas profundas, el tejido necrótico que conduce a la germinación y a la secreción de toxinas. Eso facilita un entorno anaeróbico. O sea, lo que busca el Clostridium tetani es provocar que haya una zona del cuerpo que se necrose con la finalidad de que ahí se torne un ambiente anaeróbico y ellos puedan sobrevivir. Eso es lo que hace. De tal manera que esto tiene implicancia en el tratamiento, porque cuando uno va a hacer un tratamiento tiene que retirar rápidamente toda esa zona necrótica, hacer una cura quirúrgica para eliminar ese entorno anaeróbico y de esa manera pueda reducirse pues, la posibilidad de sobrevivencia de esta bacteria. Las toxinas ingresan al sistema nervioso y se unen a las neuronas. Y estas van a bloquear la liberación de neurotransmisores y van a provocar pues, lo que conocemos, ¿no? Con esos espasmos del tétano. No vayamos a pensar de repente de que el tétanos no es una condición que se pueda dar. Hemos visto pacientes con tétanos que llegan a la emergencia, obviamente no con mucha frecuencia. En los últimos 5 años yo he visto un solo caso, pero que llegan. ¿Podríamos evitar esos pacientes que lleguen con tétanos? Por supuesto que sí, ¿no? Sí podemos evitarlo. Este gráfico tiene que ver con los anticuerpos a la vacuna antitetánica. El nivel mínimo de anticuerpos antitetánicos que habitualmente se asocia con protección es de 0.01 unidades internacionales por mililitro. Y recordemos de que hay 2 tipos de inmunoglobulina, la IgM y la IgG. Mientras que la IgM es la no neutralizante, la IgG es la que consigue la protección. Y aquí miren cómo es que yo tengo una protección antitetánica, y cuando decimos protección antitetánica, nos estamos refiriendo a la inmunización activa y pasiva. Esa es la protección completa y es la que debemos hacer cuando llegan los pacientes, ¿no? Nosotros tenemos que colocar una inmunización activa, es decir, tenemos que darle los anticuerpos con la finalidad de que en el caso de que una persona tenga la infección, pues rápidamente sea bloqueada, mientras que nuestro organismo va generando sus propios anticuerpos. ¿Cuánto tiempo nos va a pasar para que suceda eso? 10 días. Eso quiere decir de que si es que aquí sucedió la herida, aquí, entonces el cuerpo, para poder generar sus propios anticuerpos, va a demorar 10 días. Quiere decir que si yo solamente coloco toxoide, que es el azul, entonces el paciente va a estar desprotegido 10 días y la infección puede darse y aparecer. Para evitar eso, entonces yo tengo que adicionarle anticuerpos. Y el mismo día que le adiciono anticuerpos, obviamente estamos protegidos, ¿no? Pero va decayendo conforme van pasando los días. Eso se llama la antitoxina antitetánica, aquí, la antitoxina. Mientras acá es el toxoide. Y los dos deben ser colocados en este tipo de pacientes, ¿ya? Aquí están algunas recomendaciones de la profilaxis tetánica y tiene que ver con el tipo de herida, ¿no? Aquí este es un algoritmo para la profilaxis tetánica en el manejo de las heridas y tiene que ver con el tipo de herida. Complementa lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una herida es pequeña, es limpia, mientras que si una herida es sucia o contaminada, siguen todo un esquema diferente. Esto hay que tenerlo en cuenta. El tratamiento para el tétanos, pues lo primero que tenemos que hacer es inmunoglobulina. Demostró la infección, pues tenemos que tratarlo inmediatamente al paciente. Lo ideal sería utilizar inmunoglobulina humana, pero en el caso de que no haya, podemos utilizar el de caballo. Y tenemos que hacer un manejo quirúrgico y médico, mientras que el quirúrgico va centrado a la deshidratación de la herida, cortar todo ese tejido necrótico, limpiarlo. El tratamiento médico consiste en administrar antibióticos. Dentro de ellos, si el de elección es el metronidazol. Hay de segunda elección la eritromicina, la tetraciclina, etc., ¿no? Eso es lo que quería compartirles, chicos. Muy bien.
Hemos tenido 88 alumnos, parece que algunos no han podido estar, pero hemos cumplido con la clase.